Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y nuestro tema es la visión milenaria. Y espero que veamos la mayor parte de este capítulo en un solo estudio. Recordaréis que estamos siguiendo el patrón del libro de Apocalipsis, que lo entiende y lo ve más bien como una tragedia griega en 7 actos, porque hay 7 escaneos a través de toda la historia, a través de este libro. Hemos llegado al séptimo, el escaneo final, que es la historia humana entre las dos venidas de Cristo. Desde la venida y ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Ahora un periodo de ¿cuántos años? 2000 hasta ahora. ¿Cuánto tiempo más? Y este es el periodo que el libro de Apocalipsis cubre en 7 barridos, uno tras otro. El primero mostró a las iglesias de Cristo. Había 7 iglesias literales a las que Cristo se dirigió, elogió, reprendió, pero no son solo iglesias literales. El número perfecto nos indica que son iglesias representativas de la iglesia de toda la era del Evangelio. Y las ves allí dispuestas en un círculo, candelabros con Cristo en medio de ellas, y es su luz, la de Cristo, la que brilla para el mundo a través de sus iglesias. Ese es el escaneo de apertura a lo largo de la era del Evangelio. Dios estará trabajando, Cristo estará trabajando a través de las iglesias, a través de las reuniones de las familias de su pueblo. Y luego el segundo escaneo mostró a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y el primero era Cristo, indudablemente, yendo adelante, conquistando y para conquistar en los corazones de los hombres, llamando a sus redimidos, a sus elegidos. Pero los otros 3 jinetes representaban las pruebas y las persecuciones que vendrían sobre las iglesias. Así que el segundo escaneo eran los problemas que la iglesia afronta siempre, de alguna forma o manera. Y hemos estudiado eso. Y luego el tercer escaneo fue las trompetas de advertencia. A lo largo de la era evangélica habrá varios dolores de cabeza y dificultades, guerras y tragedias, y así sucesivamente derramadas sobre el mundo, que tienen una especie de propósito reformador. Son castigos simbólicos, solo pequeñas muestras de lo que vendrá en el día del juicio, pero livianos en comparación, por supuesto, de lo que vendrá sobre el mundo para advertir a la gente que son solo hombres y mujeres bajo la autoridad y el juicio de Dios. Advertencias como si fueran disparos al aire para advertir. Y luego las trompetas de juicio, y las estudiamos, las diversas catástrofes y demás. Y luego está el cuarto escaneo, que muy específicamente trata de la guerra de Satanás contra Cristo. Y se nos introduce en ese escaneo a los agentes de Satanás, la bestia que se levanta del mar, gobierno y jurisdicción del mundo, y la bestia que se levanta de la tierra, falsa religión, falsas ideologías,
ateísmo y así sucesivamente, y luego la hueste de individuos que son militantes contra el Señor. Y vimos los agentes terrenales de Satanás en ese escaneo. Y luego el quinto escaneo a través de la historia fueron las copas o recipientes de la ira. Estos son juicios mucho más duros que vienen sobre el mundo. Ya no son reformadores, son juicios. Simbólicos, sí, pero aún castigos por el pecado humano. Y luego el sexto escaneo, y vimos el surgimiento y la caída de la mujer, la seductora. Si los gobiernos y la legislación constantemente pesan contra la iglesia de Cristo y las fuerzas usadas por el diablo para tratar de derrotarnos, entonces la mujer, también representada por Babilonia, es la seductora. Así que hay un gran movimiento donde los esfuerzos de Satanás utiliza sus agentes para forzarnos a retroceder y caer como pueblo de Dios, pero él también nos seduce por la ramera, la mujer, Babilonia, en el pecado, en el lujo y en la facilidad, en las mundanalidades. Así que vimos el surgimiento de estas fuerzas y su caída y su juicio. Cada escaneo te lleva desde el principio hasta el final de la era. Cada uno, a su vez, añade otra capa de explicación de por qué el mundo es como es. Y esta noche llegamos a la séptima exploración. Y esta es la conquista final de Cristo y la iglesia sobre el enemigo. Al principio del capítulo 20, y voy a ir versículo por versículo, vi un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El libro de Apocalipsis nos dice desde el principio que es un libro de símbolos. Y entendemos todos estos símbolos, son símbolos. El apóstol Juan recibe una visión en la que ve a un ángel bajar del cielo sosteniendo una llave, y la llave es de un abismo, y una gran cadena en su mano. Todos son símbolos, no son la realidad. ¿Y símbolos de qué? Versículo 2. Y él echó mano del dragón, esa serpiente antigua. Así que tenemos primero el símbolo y luego se explica. Es el símbolo de un dragón, el mismo que la serpiente del Antiguo Testamento o el diablo, Satanás. Aquí se identifica para nosotros. Así que cuando llegamos al versículo 2 ya no estamos pensando en un dragón. Estamos viendo que es en realidad Satanás. Y lo ató 1000 años. ¿Qué son 1000 años? Obviamente es un símbolo. Todos son símbolos. Cada elemento de estos versos y el tercer verso es un símbolo. Justo en el medio de estos hay un periodo de tiempo de 1000 años. Ahora, algunos intérpretes aprovechan a decir que 1000 años, y lo han hecho desde principios del siglo XIX, también antes de esto, pero no era nada antes, en un número serio, hasta el principio del siglo XIX, que han aprovechado esto de los 1000 años, y buenas personas, algunos de ellos, y han dicho, oh, esto es un periodo literal de tiempo. Se trata de un periodo literal de tiempo, cuando algo va a suceder. Pero no puede ser un periodo literal de tiempo, ya que se encuentra en medio de símbolos. Es el lenguaje simbólico, y 1000 años es un símbolo, al igual que la llave del abismo, y así sucesivamente son símbolos. ¿Por qué 1000 años? Porque es mucho tiempo, pero no se nos va a decir el periodo de tiempo exacto. Y porque es una cifra precisa, es decir, que sea lo que sea en lo que respecta a Dios, Él sabe exactamente el periodo de tiempo desde el principio hasta su fin. Nosotros no lo sabemos.
pero se trata de la atadura del diablo. Bien, versículo 3. ¿En qué sentido está atado el diablo? Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahora, en el simbolismo, nos damos cuenta y entendemos que el diablo está atado en un sentido muy amplio. Pero no vamos a salir corriendo con la idea de que está totalmente atado. Si lo hiciéramos, las escrituras se contradirían. Y explicaré esto en un momento. Él está atado en este sentido. El pasaje solo está mirando a un elemento del deseo de Satanás, intención y trabajo. Él está atado para no engañar más a las naciones. Antes de que Cristo viniera, muchas naciones fueron completamente engañadas, impenetrables por la verdad, en los bolsillos de Satanás, perdidos en el politeísmo, paganismo. Pero hay un respecto en el que el diablo ya no sería libre, y es este, que él no podrá engañar a las naciones. Las naciones todavía están allí. Estamos en la tierra aún. Pero ahora el Evangelio sería esparcido a través de las naciones. El diablo no podrá detener eso o eliminarlo. Él lo atacará en muchas naciones. Él hará todo lo que pueda para eclipsarlo, pero no puede expulsarlo o detenerlo hasta que los 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, debe ser soltado una pequeña temporada. Un número de comentaristas tiene la misma ilustración y es muy buena. Usted podría decir que Satanás está aquí como un perro guardián. Solo que él no es un perro guardián, por supuesto. Él es un perro de ataque feroz. Pero usted podría decir que él es como un perro guardián en un patio. Y hay una estaca fuerte en el centro de ese patio. Y el perro está encadenado a esa estaca. La cadena es, digamos, de 30 yardas de largo, 20 yardas de largo. Ese perro está restringido y mientras no vayas dentro de su radio de acción, dentro del límite de esa cadena, estás a salvo. Puedes rodearlo. Él no puede llegar a ti. Pero si fueras a ir a su territorio, bien, él podría atraparte. Él está atado. Y ese es el cuadro que tenemos aquí. En un sentido, el diablo está atado, él está limitado. Todo esto habla de limitación, pero las Escrituras nos dicen que es solo en este respecto, que no puede engañar a las naciones, ¿sabes? Cuando ves lo que está pasando en el mundo de hoy y piensas que nos estamos acercando al final de los tiempos y las leyes que se aprueban en última instancia van a hacer la verdad ilegal, y todos los cristianos posiblemente procesables por no reconocer la nueva moralidad alternativa, que es inmoral, y así sucesivamente, y devastadores puntos de vista cristianos. Te preguntas entonces, ¿a dónde va todo esto? No puede ir tan lejos, porque el perro está en una cadena. Y Satanás está restringido. Y no puede, por ejemplo, a pesar de su anhelo y esfuerzo, no puede organizar todo el mundo en contra de Cristo. Puede apoderarse de algunas naciones bastante bien, 70, 80, 90%. Pero lo que él anhela hacer es tener todos los gobiernos del mundo, la bestia fuera del mar, todos siguiendo el mismo guión, todos legislando contra Cristo,
todos uniendo fuerzas, persiguiendo y encarcelando. Él no puede hacerlo. Hay muchas cosas que el diablo no puede hacer porque está encadenado. Puede tentarnos para pecar. Nos tienta para dudar y a través de sus demonios puede incluso contaminar una iglesia si esa iglesia lo permite, de modo que se pone tan mal que pierde su candelabro y Cristo lo retira. Y aquí y allá y aquí y allá hay iglesias que se cierran con el tiempo. ¿Qué puede hacer estas cosas? Él puede hacer estas cosas, el enemigo, pero no puede cerrarnos a todos nosotros, y Él no puede acabar con nosotros, y no puede hacer que su poder sea internacional y hacer que todo el mundo actúe al unísono. ¿Y sabes? Por lo que sé, la mayoría de los representantes en nuestra Cámara de los Comunes podría ser en algún momento ateos, ateos intensamente militantes. Podría suceder. Y podrían odiar el cristianismo y pensar que vamos a ser eliminados. Y podrían tenerlo en su corazón y tenerlo en su mente, pero no pueden hacerlo. Es más de lo que tienen poder de hacer. Porque tal gobierno, si alguna vez sucede, y es posible que suceda, hay una restricción en lo que los gobiernos pueden hacer. Y a Satanás le encantaría organizar el gobierno mundial y la hostilidad mundial, pero no puede. Hasta que la última persona elegida, salvada, entre al reino y los 1000 años, periodo simbólico para la edad del Evangelio, se termine. ¿Quién será la última persona que se salve cuando la edad del Evangelio termine? ¿No sería magnífico estar en el cielo y decir, yo fui el último en ser reunido? Y entonces Satanás será soltado, llevando al juicio final. Ahora Dios no dejará que eso pase. No leo sobre eso en la Biblia, pero sé que Dios no dejaría que eso pase, porque nunca podría haber en el cielo alguien que pueda decir, yo soy el único para algo, porque solo hay una persona en el cielo que es distintivo y por encima de todo, y ese es Cristo. Y ni siquiera la última persona en ser redimida se le permitirá desafiar eso. Así que la última persona en ser redimida será, y esto es solo mi propia teoría, 100,000 personas simultáneamente. Y entonces la puerta se cerrará. El último de los elegidos ha sido recogido y la era del Evangelio habrá pasado. Pero volviendo a estos versículos, ¿cómo podemos estar seguros de que estos 1000 años corresponden a la era de Cristo y del Evangelio? Bueno, por un lado, eso es lo que cada uno de los 7 escaneos del Apocalipsis ha tratado. La era del Evangelio que termina con el juicio, y la séptima exploración en Apocalipsis 20 o el séptimo escaneo no será diferente, por lo que los 1000 años será la totalidad de la era del Evangelio. Ahora, mira la prueba en el versículo 4. Y vi tronos. ¿Tronos? Y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estas personas? Bien. Y vi las almas. Puedes dejar fuera el y vi, si quieres. Están en cursiva y se incluyó allí para facilitar el flujo del lenguaje. Y vi las almas, o mejor, las almas. Estas son las mismas personas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Así que tienes mártires aquí. En tronos. ¿Dónde están los tronos? En todo el libro de Apocalipsis, donde quiera que encuentras mención de tronos,
el trono de Dios o los tronos de otros están en el cielo. Es una visión del cielo. Vi tronos y almas. Las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Pero no solo gente que fue decapitada. Todos los cristianos. Porque los decapitados son definidos por las palabras que siguen. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora, esa definición cubre a cada cristiano. Ellos son los decapitados. En el simbolismo del libro de Apocalipsis, tú estás entre los decapitados. Porque sufriste por Cristo también. Y ciertamente continuarás haciéndolo antes de que seas llamado a casa. De una forma u otra, cada cristiano sufre por Cristo. Algún rechazo, algún odio, alguna oposición. Así que los decapitados son definidos por todas estas diferentes señales de los fieles. Así que Juan ve almas. Ahora, esto nos dice mucho. Nos hacemos la pregunta, ¿cuándo y dónde puedes ver almas sin sus cuerpos de personas cristianas? Bueno, primero que todo, solo en el cielo. Solo serás visible, por decirlo así, como un alma sin un cuerpo, si eres cristiano, cuando estés en el cielo. Y solo hay un tiempo en la historia que verás almas sin cuerpos en el cielo. Aquellos que han sido martirizados o sufrido por Cristo. Y eso es ahora, durante este periodo de la era del Evangelio, entre las dos venidas de Cristo. Porque antes de Cristo, aunque la gente era salva, difícilmente o apenas eran testigos y mártires en ningún sentido por Cristo. Y después de que Cristo venga de nuevo, todos los redimidos, como aprenderemos, recibirán sus cuerpos resucitados, así que no habrá más donde ver almas sin cuerpos. Así que este versículo explica exactamente lo que son los 1000 años y cuándo es. Es la era del Evangelio, cuando en el cielo puedes ver las almas sin cuerpo de los cristianos. Y eso es solo entre las dos venidas de Cristo. Así que todo está explicado en estos versículos. Es la era del Evangelio. Y vi las almas, versículo 4, de los decapitados y continúa. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, versículo 5. Pero los otros muertos, los no salvos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego encontramos esto. Esta es la primera resurrección. Ahora, para entender esto, debes poner algunas palabras entre paréntesis, o nunca entenderás el pasaje. Al principio del versículo 5, antes de la palabra pero, debes poner un paréntesis. Y luego debes cerrar el paréntesis al final de las palabras, se cumplieron 1000 años. Ese es un comentario acerca de los muertos inconversos. Esta es la primera resurrección. Esto es, en nuestra manera de verlo, pertenece al final del versículo 4. Los redimidos que habían muerto antes de que Cristo viniera, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años a través de la era del Evangelio. Esta es la primera resurrección. Ahora lo explico. Cuando un cristiano muere, su muerte no es llamada muerte. En este pasaje,
No se le ve morir al cristiano. Lo que le pasa es que es trasladado a la gloria. Y ese traslado es llamado la primera resurrección. Entonces, cuando Cristo viene otra vez y el cristiano recibe su cuerpo resucitado, nosotros lo llamamos, aunque no está aquí en el texto, la segunda resurrección. Si hay una primera, debe haber una segunda. La primera resurrección es cuando tú como cristiano mueres y vas al paraíso de Cristo, el cielo, para estar con Él, dejando tu cuerpo atrás en la tumba. Esa es tu primera resurrección. La muerte no es mencionada en conexión contigo. Y eso es correcto porque tú no moriste. Fuiste trasladado. Pero el incrédulo, él muere. Él conoce la muerte física y espiritual. Él es remitido al día del juicio en el infierno desde el momento de la muerte. Esta es la primera muerte. Y la segunda muerte es cuando Cristo viene otra vez y los muertos condenados reciben cuerpos de resurrección y son juzgados en el cuerpo y despachados eternamente lejos de Dios. Esa es la segunda muerte. Así que en este pasaje hay una primera resurrección y una segunda resurrección para creyentes. No hay muerte para los creyentes y hay una primera muerte y una segunda muerte para los incrédulos. ¿Es fácil de entender? Y entonces el pasaje viene a la vida para ti. Versículo 6. Bienaventurado y santo, supremamente feliz y tan perfectamente puro, el que tiene parte en la primera resurrección, cuando vas al paraíso de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Estarán todos en la tierra y luego trasladados a la gloria. Es una imagen de la presente era evangélica, vista en el cielo, donde los creyentes difuntos están, sin sus cuerpos, pero las almas en la presencia de Cristo, y visto en la tierra, donde sus sacerdotes y representantes de Cristo trabajan para Él. Pero entonces, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora él es libre para engañar a las naciones. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y luego, citando a Ezequiel, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y de inmediato la imaginación de algunos intérpretes cristianos, incluso hombres creyentes, piensan en términos de guerra física. Oh, dicen, tal vez esto es Rusia y China uniéndose. Y otros dicen, no, es el Islam. Antes solían decir, es el comunismo. Pero eso es menos popular hoy en día. Esto es algo terrenal. Va a ser una guerra entre el este y el oeste o algo así. Pero esto es simbolismo. La palabra clave aquí es engañar, engañar. Satanás saldrá a engañar a las naciones. ¿No crees que es mucho más como que esta será una guerra de engaños? ¿Ideologías? ¿Humanismo científico? ¿El ateísmo militante? Algunos dicen que van a unir fuerzas con el Islam de alguna manera,
No estoy seguro cómo podría suceder algo así, pero es toda la orquestación de Satanás para conseguir el ataque contra el cristianismo en todo el mundo, vinculando a todas las naciones juntas. ¿Lo ves? Cuando el último de los elegidos sea recogido, Satanás será libre para hacer lo que no puede hacer. Una coalición internacional para aniquilar el testimonio cristiano, aniquilar la iglesia, destruir todo. Y habrá la gran batalla para hacerlo. No se nos dicen los detalles y cómo. Creo que es poco probable que sea una guerra física. Digo que será engaño. En otras partes leemos de Satanás a tener a su disposición el poder de obrar señales y maravillas. ¿Qué crees que podría ser? Aparentemente, pero falso, convincentes asuntos astronómicos, descubrimientos, quizás, de cosas en la física nuclear y en los movimientos de las teorías del relativismo concerniente al Big Bang y todo lo que ahora se desarrolla, de tal manera que la gente en todas partes, absolutamente convencidos de la explicación racionalista de la existencia. ¿Estará todo esto en la mezcla que vemos que sale a la luz en nuestro tiempo? Pero lo que sea, será algo vicioso. Incluso mientras Satanás orquesta este asalto final, las cosas irán mal. Leemos sobre esto en los escaneos anteriores. La bestia del mar se volverá contra la bestia de la tierra. Puedes ver a Satanás organizando un ataque mundial masivo contra la fe en Cristo y la creencia en la iglesia. E incluso mientras lo hace, sus agencias civiles empiezan a atacar la religión falsa y otras agencias a su disposición. Y Babilonia es destruida en un escaneo anterior por las fuerzas del poder y control internacional del gobierno. El imperio de Satanás está en guerra consigo mismo, incluso mientras hace su gran ofensiva finalmente. ¿Cuánto durará? Algunos expositores dicen, y argumentan con bastante fuerza por esto, una generación, 40 años. Yo no voy por ese camino. ¿Por qué no? Bueno, por razones emocionales. Es demasiado tiempo. No tengo una razón bíblica, pero por razones emocionales no puedo imaginarme que sería un tiempo tan largo. ¿Unos pocos años? ¿Unos pocos meses? El tiempo es simbólico y... Bueno, no voy a entrar en eso ahora, pero puede ser algo corto. Segunda de Tesalonicenses insinúa algo corto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, da la impresión de que Satanás, tan pronto se manifieste, Cristo lo destruirá con el poder de su venida. Me imagino, pero es solo la imaginación de un predicador, que esto será gradual. Veremos las cosas empeorar y empeorar y empeorar. Y cuando venga el empuje final para destruir todo testimonio cristiano, Cristo intervendrá y regresará y destruirá a Satanás. Pero volvamos al versículo 7, porque debo terminar. Cuando los 1000 años se cumplan, cuando este perro de ataque sea soltado de su cadena, soltado fuera de su prisión, saldrá para engañar a las naciones. Allí es descrito en los versículos 9, 10 y 11 este conflicto tremendo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces, el gran trono blanco del versículo 11, y viene el día del juicio, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Estará el pueblo redimido de Dios en el juicio? Solo hay un juicio. Te aconsejo que no escuches a los intérpretes que han creado dos juicios, uno para los perdidos y otro para los creyentes, solo para asignar recompensas. Eso es completamente artificial. Hay una pobre exégesis de las Escrituras. Solo hay un juicio y los creyentes pasarán por él. Sí, es una respuesta. Todos estaremos en el juicio. Pero a los creyentes se les describe como personas, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, lo que significa que el juicio en términos de absolución les fue otorgado. Algunas personas piensan que significa que compartimos el juicio del mundo con Cristo. Ningún juicio les fue dado a ellos, no. El juicio de Dios, que viene bajo la declaración de justificación. Todo esto es parte de tu salvación. Eres justificado. Se te ha dado la justificación. Eso es lo que significa que recibieron facultad para juzgar. Estarás de pie en el día del juicio, pero estarás allí de pie solo para ver lo que se te ha perdonado. Creo que todos tendremos una visión comprensiva de todo nuestro pecado e iniquidad. Pero el efecto que tendrá sobre nosotros no será el de una vergüenza aplastante, pero sí seremos fundidos en gratitud a Cristo y maravillados por el precio que Él pagó por nosotros. Veremos lo que Él tuvo que pagar para salvarnos. Y nosotros simplemente deberíamos estar sumergidos en lágrimas de gratitud máxima y maravilla. Esa será nuestra experiencia del juicio. Pero todos estarán de pie allí, los muertos ambos, pequeños y grandes. Pero nosotros, nuestros nombres, están en el libro de la vida del Cordero. Queridos amigos, se me agotó el tiempo y quería cerrar la lectura de una o dos escrituras, pero debemos terminar aquí. Aunque seamos llamados a sufrir, estamos a salvo como cristianos y como iglesias, porque ese perro de ataque es mantenido en su cadena. Puede hacer mucho, pero no más allá, hasta el último día. Y casi tan pronto como comience a despedazarnos, Cristo vendrá de nuevo y el gran triunfo de la iglesia tendrá lugar. Capítulo 21.